Buena tarde, familia. ¿Cómo están? Hola, tío Lalo. Hola, Patro. Hola, Mao. ¿Qué más? Hola. Entonces, ¿hasta hoy puedo escuchar desde ayer? Sí, la escuchamos esta mañana con Mafe, nos pareció súper chévere. Es chévere Sino porque que, es más ¿cómo? práctico. Es más práctico este mensaje. Pues, pero quedó claro, sino que a veces me doy cuenta es que cogemos a como nos conviene esa misma palabra, o sea, esa misma, y yo no lo creí ayer cuando cómo me doy cuenta que uno coge exactamente la misma prédica para justificarse. Entonces eso me dio, o sea, me puso a pensar en muchísimas más otras cosas, porque escucho la palabra. Ayer lo explicó tan claro y bueno, y entendí algo que decían también, que Dios vino a librarnos de la ley, usted lo aclaró al final. Pero el lío es que no se explicó como si fuera para niñitos y nosotros cogemos esa misma palabra para justificarnos o sí, la misma palabra. Entonces, también usted lo dijo, ¿por qué se habla le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿por qué se habla en parábolas? Pues porque la palabra no es para todos, ¿sí? O sea, no se puede explicar, o sea, los No la corazones pueden son los que... entender. Ajá, entonces... Porque es para todos. Es Ahí para, es pues la sí, clave. La palabra es para todos. Pero no todos la van escuchándola y a viéndola, no comprender, todos la van sí. a comprender. Solo los corazones que son de Dios. Pero entonces eso es preocupante porque hay familiares de uno que pueden estar cogiendo la palabra a conveniencia y ahí la idea es uno no pelear, obviamente, pero es fuerte porque ahí tenemos familiares que entre más conocen, más su arrogancia o su, bueno, eso hablo también de nosotros, ¿no? Que todos estamos en el mismo proceso. La soberbia se crece Sí. y es chistoso porque ayer con esa misma palabra la usamos para respaldar la forma de ver las cosas, así de sencillo. Entonces, veo lo fácil que es y me hago bastantes preguntas porque hay gente, o sea, todos estamos creciendo, pero todos no cogemos la palabra de la misma manera. Por eso me doy cuenta a veces de que los que van adelante, el afán de tratar de aprender de ellos y no dármelas tampoco de que yo ya me sé algo o ya lo estoy viviendo, porque eso también está mal. Eso es humildad, ¿sí? Y eso es bondad. Entonces, el mismo Pablo lo dijo, que hay de mí, ¿sí? Y que yo jamás me gloríe en lo que hago, ni en la palabra que sé, ni en el conocimiento, pues porque yo puedo llegar a ser piedra o anatema. Y por eso él prefiere ser humilde y más bien eh, darse como el menos, ¿sí? O sea, él simple y se exige para poder ser un buen imitador y un buen ejemplo para los que lo siguen, pero siempre con humildad y bondad, siempre creyéndose menos que Dios, obviamente. Obviamente, sí, sí, eso Pero, es la idea, entonces, claro. Pero pero digamos, ahí a veces uno lo dice de boca, pero no de Mao, corazón. el gran error y algo que he escuchado grandísimo y es siempre que aprendo a hablar de los demás y decir, pero es que como las otros dicen, como ellos dicen que no van a la iglesia porque no sé qué, o como ellos no, o sea, nosotros también somos humanos y estamos aprendiendo. Yo no puedo hablar de los otros como si yo ya fuera un santo.
Entonces, yo sé que la palabra es confrontante, pero me da más miedo aprenderla y decir que yo sigo siendo perfecto y que cuando lo aprendo, aprendo desde los demás. O sea, hoy escuché a alguien hablar como, y dice esto, esta persona habló que esta situación le ha servido como para ver que sí hay esperanza en el ser humano, que dice, y dice, yo creo en los seres humanos, o sea, en lugar de decir, yo creo en nosotros, dice, yo creo en los seres humanos. Vean la diferencia, o sea, que él que es entonces, exactamente ahí se ve lo que estamos aprendiendo con la palabra, no sé si me hice entender. Vale, bueno, gracias, Patro. Pues sí, es interesante, o sea, es interesante, pero hay algo importante con respecto a esto, y es que nosotros siempre debemos entender que hay personas que van adelante, hay personas que van atrás, ¿sí? Entonces, es más, nosotros hace 5 años estábamos muy atrás, y pues escuchando aún este mensaje, estábamos bien, bien, bien atrás. Entonces, por eso es lo bonito de estar creciendo, y de ir caminando hacia adelante, ¿sí? Eso es lo bonito, porque si nosotros no entendiéramos ese principio, pues pensaríamos que ya lo sabemos todo y que no hay nada más por aprender. Entonces, por eso, digamos, como dijo Patro, hay personas que van adelante, pero también debemos entender que hay personas que van atrás y que esas personas que van atrás están pasando por lo que nosotros ya pasamos, ¿sí? Entonces, nunca olvidar eso porque ahí de pronto fortalecería la humildad, reconocer que las personitas que van atrás nosotros también lo vivimos. Y pues al haberlo vivido, pues nosotros, ¿quién mejor que nosotros que ya lo pasamos para poder comprender o entender a las personitas que van atrás? ¿Sí? Esa parte es chévere. Bueno, gracias, Patro. Hola, tío Lalo. Hola, mami. Bueno. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de hoy. Hoy continuamos con la parte 3 de Amor Espiritual. Entonces, bueno, muy atentos. ¿Listo, tío Lalo? El Leito por ahí nos escribió que pues no se ha podido conectar, pero que ya se pone al día. Tío Lalo, si nos colabora, por favor, con la oración para escuchar el mensaje. Familia, Dios les bendiga a todos. Mauricio, Dios les bendiga. Salmo 121, 2. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas gracias, precioso Padre. Gracias, Señor Jesús. Glorioso Espíritu Santo, gracias. Eres la promesa, eres nuestra ayuda, eres nuestra fortaleza, Espíritu Santo. Eres santidad, eres gloria, eres poder. Por eso nuestras almas se impregnan de tu gloria, de tu santidad, Espíritu Santo. Limpia, Espíritu Santo, nuestros corazones, nuestras almas, porque la maldad debe salir de ahí. En el nombre de Cristo Jesús, toda maldad, toda arrogancia, toda ceguera sale del corazón en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, apodérate del alma, llénala de gloria, llénala de poder, Espíritu Santo, llénala de autoridad, llénala de tus dones, Espíritu Santo, llénala de tus bienaventuranzas, glorioso Espíritu Santo, llénala, imprégnala de ti, Espíritu Santo, glorifícate en ella, Espíritu de Dios, porque nuestra alma debe estar conectada siempre, a todo momento, contigo, precioso Espíritu Santo. Eres nuestro socorro, eres nuestra fortaleza, Espíritu Santo. Obra gloriosamente en nuestras familias, glorioso Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestras familias. Toma el control, Espíritu Santo, del caído y levántalo en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control, Espíritu Santo. Levanta esta ciudad, levanta Colombia, Espíritu Santo. Llénala de gloria, Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder de Dios, el poder sobrenatural, tocando al drogadicto, tocando al que toma. Obra, Espíritu de Dios, en ella. Levántalos, poderoso Padre. Eres Rey de gloria, eres poderoso y para ti no hay nada imposible, Padre. Eres el Rey de la tierra. Eres el glorioso Padre, Señor. Gracias, Padre precioso. Honramos y glorificamos tu nombre, Padre. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, levántanos. Levántanos en poder y en gloria, Espíritu Santo, y fortalécenos gloriosamente, Espíritu Divino. Obra gloriosamente, Espíritu Santo. Santifica, Espíritu de Dios, nuestras almas, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Obra en ellas, Espíritu de Dios. Obra como tú quieras, Espíritu de Dios, en cada alma. Obra como tú quieras, Espíritu de Dios, en cada corazón, en cada familia, en cada hogar, desde el más pequeño hasta el más grande, Espíritu Santo, para la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, precioso Padre, por esta noche. Gracias, glorioso Rey. Gracias, Señor.
mi alma, todos estamos abiertos a ti, glorioso Espíritu Santo. Enséñanos más de tu gloria, más de tu unción, más de tu poder, más de tu grandeza, Espíritu Santo. Más inteligencia, más sabiduría, Espíritu Santo. Lo necesitamos siempre a diario, hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Divino, te amamos, te glorificamos, te honramos. Muchas gracias, glorioso Espíritu Santo. Bendito seas. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias por oírnos. Gracias por escucharnos. Y la gloria y la honra es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. No se escucha. Maito, no se oye. Gracias, mami. Qué pena, gracias, tío. Bueno, estaba comentándoles que ayer olvidé mencionar que el versículo del mensaje de ayer era el mismo versículo del mensaje, del primer mensaje de amor espiritual, que es 1 Corintios 13:1, ¿sí? Y hoy es el verso 2. Entonces, el mensaje de amor espiritual es como un estudio de este capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿listo? Entonces, era como esa aclaración que ayer lo olvidé. Bueno, vamos a escuchar el mensaje. Gracias, tío. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio en Corea y alrededor del mundo, hermanos de los santuarios locales y niños de la escuela dominical. Esta es la tercera prédica acerca del amor espiritual. Como les dije en la última enseñanza, no importa lo bien que hable idiomas o lenguas humanas, ni lo hermosas que puedan ser sus palabras angelicales. Si no tiene amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Antes de entrar de lleno al mensaje, escuchemos el sonido de un instrumento tradicional coreano llamado gong y reflexionemos en la prédica de la semana pasada. Escuchemos de nuevo. Sin duda alguna suena muy fuerte, ¿verdad? Lo que el hermano acaba de tocar es un instrumento tradicional coreano que es parecido al címbalo. El címbalo es un objeto plano circular de bronce. Se toca con una baqueta o se golpean dos címbalos a la vez, produciendo un fuerte sonido. A diferencia del címbalo, el gong está hecho de un metal pesado y grueso. Ahora escuchemos el sonido del gong. Por favor, compare este sonido con el sonido del instrumento musical coreano que acabamos de escuchar. El gong produce un sonido profundo y bien equilibrado. Estoy seguro que usted ha orado para que sus palabras no sean tan ruidosas como el sonido del címbalo que acabamos de escuchar. Y después de oír el anterior mensaje, estoy igualmente seguro que muchos de ustedes han procurado hablar solo palabras llenas de amor y de gracia. Ahora bien, hablemos un poco de la forma como oran los hermanos.
Algunos oran con una hermosa voz que transmite paz, calma y tranquilidad a los que lo escuchan. Sin embargo, otros oran en forma tan ruidosa que hacen que los que están cerca de ellos se alejen. Por eso, dependiendo del corazón con que usted ore, su voz será diferente. Si verdaderamente ora con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, podrá discernir el nivel de voz que está emitiendo. Hermanos, ¿quieren que los imite cuando oran? Bueno, voy a hacerlo. Algunos oran: Padre, te doy gracias por todas tus bendiciones y por todo lo que tú me das a mí y a mi familia. Sin embargo, otros oran: Señor, Señor, ayúdame. Así es. Así oran algunos de ustedes. Antes de forjar y pulir una gema, la piedra en bruto de esta costosa joya tallada es áspera y tosca. Esa piedra en bruto es refinada y transformada en una preciosa, resplandeciente y hermosa joya, producto de un arduo trabajo hecho a mano. Del mismo modo, si su corazón es refinado por Dios mismo, quien es infinitamente más comprensivo y paciente que nosotros, Él podrá transformarlo en la más preciosa y valiosa joya que revele el infinito amor de Dios. Por eso, es muy importante que usted pacientemente pase cada etapa del proceso de refinamiento de Dios y ponga en práctica su palabra a medida que cambia su corazón y es transformado. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, a través de esta prédica, ustedes puedan ser rápidamente transformados por la palabra de Dios y la pongan por obra de modo que puedan poseer y cultivar ese precioso tesoro llamado amor. Estimados amigos, el versículo bíblico de hoy dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El mayor don del Espíritu Santo es el amor. Veamos ahora el significado oculto en este versículo antes de entrar a tratar el contenido central de la cita. En primer lugar, el diccionario Cambridge define profecía como declaración de lo que va a suceder en el futuro, en particular si se basa en lo que uno cree en vez de estar fundamentada en hechos concretos. Sin embargo, el significado espiritual de profecía es la palabra que una persona recibe de Dios por la inspiración del Espíritu Santo y por medio de ella declara, advierte y predice lo que le ha sido revelado en su corazón. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 cita: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las profecías no se dan por un acto propio de la voluntad humana, sino solamente cuando hombres inspirados por el Espíritu Santo hablan de parte de Dios. En su tiempo, Dios ha escogido a siervos santificados y les ha permitido profetizar lo que iba a suceder a fin de llevar a cabo su reino y su justicia. Dios ha hecho que todas las profecías se cumplieran en el futuro, de modo que la humanidad pudiera creer en el Dios viviente. Dios ha advertido a sus hijos lo que sucedería en el futuro para que vivieran de acuerdo a su voluntad y así pudieran prepararse para el porvenir. Desde la fundación de esta iglesia hasta el día de hoy, Dios nos ha revelado muchas profecías. En muchas oportunidades, Dios me ha permitido decir lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, Dios me ha hecho saber lo que iba a suceder dentro y fuera de Corea, y también lo que pasaría con líderes políticos, y lo he participado y compartido a los hermanos de la iglesia.
La mayoría de profecías se han cumplido y usted ha sido testigo de ello. Las profecías que faltan se están cumpliendo. Además, Dios me ha dicho que advierta a la iglesia de las pruebas y aflicciones que vendrán para que la iglesia y yo podamos superarlas. En particular, Dios me reveló los secretos que iban a suceder en el mundo y me dijo qué clase de ministerio debería llevar a cabo para guiar a infinidad de almas a la salvación. Hasta el día de hoy, Dios nos ha enseñado en detalle y nos ha guiado a la misión de evangelizar el mundo y a la construcción del gran santuario. Por eso, si usted ha permanecido despierto espiritualmente, ha podido comprender a través de los mensajes predicados cómo se ha venido cumpliendo el reino de Dios y su justicia. Ahora, en este momento, la segunda venida de nuestro Señor está muy cerca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, señala: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sin embargo, el día del Señor no vendrá como ladrón en la noche para aquellos que entienden la voluntad de Dios, los que caminan en la luz, los que permanecen en su voluntad y los que están alertas y vigilantes y oran sin cesar. Aun cuando la Escritura dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, la gente no se dará cuenta porque no estarán despiertos. En 1992 se corrió el rumor que el Señor vendría en ese año. Dios nos explicó por qué iba a suceder eso. Después que Satanás engañara al mundo de esa manera, ahora ya no iban a creer aunque se les diga que el Señor viene mañana. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere una confesión de fe tan solo de labios. El cristiano que está despierto ora, vive por la palabra de Dios y camina en la luz. Esta es la clase de cristiano que Dios está buscando. Esta persona se aparta del mundo y vive solo por la palabra de Dios. Esta es la verdadera actitud de un hijo de Dios. Y Dios salva a esta clase de hijos en estos tiempos finales, cuando el mundo está lleno de pecado y de maldad. En el pasado había personas que, aunque no creían en la palabra, aparentaban hacerlo. Sin embargo, no es esto lo que Dios quiere. Dios busca fe verdadera. Por tanto, por medio de las profecías, no solo podemos llevar a cabo el reino de Dios de acuerdo a su voluntad, sino también nos mantenemos despiertos y nos adornamos como la novia del Señor para recibirle cuando venga por segunda vez. El don de profecía citado en la Escritura de hoy no es dado solamente a determinadas personas escogidas por Dios. Muchos de ustedes aquí presentes tienen la capacidad de profetizar. ¿Qué quiere decir esto? Si ha escuchado cuidadosamente los mensajes que he predicado, podrá responderme. Repito, el don de profecía es concedido a siervos escogidos por Dios, pero la capacidad para profetizar no solamente es dada a ellos. Si tiene el don de profecía, por favor, levante la mano. En una ocasión ya expliqué sobre este tema. Sin embargo, ahora, como no recuerdan la prédica, no saben si deben levantar la mano o no. Si en realidad la recordaran, hubieran podido levantar su mano. Todo aquel que cree en el Señor y vive en la verdad puede comunicarse con Dios y conocer y predecir lo que sucederá en el futuro. No obstante, las personas del mundo no le creerán. Por ejemplo,
Usted sabe y declara que los hijos de Dios resucitarán en el futuro y entrarán al reino de los cielos. Y sabe también de antemano que cuando nuestro Señor retorne, los que creen en Él y estén vivos serán arrebatados en el aire y le recibirán allí. Más aún, conoce y cree que los hijos salvos de Dios disfrutarán por 7 años del banquete de las bodas del Cordero y entrarán al cielo después del reino milenial. Durante este periodo, los que no son salvos sufrirán por 7 años la gran tribulación y luego irán al infierno después del gran juicio del trono blanco, a menos que hayan alcanzado la salvación durante este periodo de la gran tribulación. En pocas palabras, usted sabe que nuestro Señor vendrá por segunda vez para llevarnos a nuestra morada celestial y también conoce lo que sucederá en el futuro. Pero las personas de este mundo no tienen profecía aun cuando puedan tener mucho conocimiento. Por eso piensan que todo termina aquí después de la muerte. Se aferran a la vida terrenal aun cuando es pasajera y temporal. Tal vez digan o piensen, ¿qué comeré hoy? ¿Aumentarán mis ingresos este mes? ¿Tengo que comprarme una casa propia que sea grande y acogedora? ¿O deseo que mi hijo estudie en el mejor colegio? Viven una vida austera y dura solo por unos cuantos años de bienestar. De la misma manera, por medio de los mensajes que se han predicado desde este púlpito, ustedes que son de Cristo ya saben de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde finalmente llegaremos cuando llegue nuestro último día y el sol finalmente se oculte. Si guarda en su mente la verdad aprendida, esta le ayudará de diversas formas. Un día, un pintor y novelista muy famoso y su esposa vinieron a verme. Este artista es muy conocido en Corea y es profesor del Conservatorio de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Seúl. En una oportunidad asistió a una conferencia de pastores y allí pudo experimentar la gracia de Dios. Desde entonces se acuerda de mí. Hace poco sufrió un accidente de tráfico y se dislocó el brazo. Tenía una gran cicatriz en su brazo. Así como es frustrante para un jugador de fútbol fracturarse una pierna, ¿se imaginan lo deprimido que se encontraba este famoso pintor al fracturarse el brazo? Y lo afligido que debe haberse sentido al ver que el brazo fracturado era precisamente el derecho, el que usa para pintar. Como novelista estaba muy desalentado porque ahora tenía que esforzarse mucho para escribir. A estas alturas le era difícil aprender a usar la otra mano para escribir. En el hospital lo operaron, pero fue en vano. Aún no podía mover su brazo derecho, no podía mover su muñeca, ni su mano, ni sus dedos. Esto significaba el fin de su carrera como escritor. Fue algo chocante y una gran conmoción para él. En ese momento se acordó que yo oro por sanidad de los enfermos. La semana pasada vino a verme y por primera vez oré por él. El hospital le había dicho anteriormente que no podría usar su mano en 3 o 6 meses. Le dijeron que el resultado final se le daría después de ese tiempo. Sin embargo, cuando oré por él el domingo pasado, milagrosamente sanó y pudo mover su mano. Por eso, pudo fácilmente dibujar algunos cuadros. Ahora puede levantar sus manos con toda libertad. Recibió sanidad en su brazo derecho e inmediatamente hizo unos cuantos dibujos. No obstante ello, regresó a verme para sanar completamente. Oré por él solamente una vez y llegó a mover su mano y a dibujar. En ese momento estaba presente otra pastora de nuestra iglesia y vio todo lo que sucedió. Después, esa misma pastora nos explicó lo que había visto en visión. Dijo que el tendón del brazo del artista había sido doblado en forma de una S y luego estirado, por lo que no podía mover su brazo.
Al oír sus palabras, el pintor se quedó muy sorprendido, ya que la pastora había descrito exactamente lo que el doctor le había diagnosticado. Le expliqué que por la gracia y el poder de Dios, la pastora recibe muchas visiones. Nadie le puede engañar porque ella obra en el poder de Dios. Los doctores pueden examinar lo que está dentro de nuestro cuerpo, pero un verdadero siervo de Dios puede ver el interior por medio del poder de Dios. Cuando oré por segunda vez por el pintor, la misma pastora nuevamente nos explicó que el tendón había sido totalmente restaurado, es decir, que la parte doblada había recuperado su tamaño normal, y también nos refirió otras cosas que se habían producido en su cuerpo. Por medio de la oración había sido sanado. No saben ustedes lo bendecidos que son porque conocen lo que sucederá en el futuro y porque tienen sus ojos fijos en la verdad y viven de acuerdo a ella con la seguridad de la esperanza por el reino de los cielos. Con toda certeza llegará este glorioso final porque usted está buscando las cosas eternas y espirituales y no las que son temporales y sin ningún valor. En tanto que vive en la verdad, camine en la luz y santifique su corazón, podrá tener comunión con Dios y profetizar el futuro con una clara inspiración del Espíritu Santo. Imagínese, nadie puede saber lo que sucederá hoy. Así que tan solo piense en lo felices y prósperas que serán nuestras vidas si podemos predecir exactamente lo que acontecerá en el porvenir y ser correctamente guiados por estas profecías. El pasaje de hoy señala que si tuviese el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, pero no tiene amor, no es nada. Es decir, si una persona tuviera el don de profecía y pudiera predecir claramente lo que va a suceder en el futuro, pero no tiene amor, ¿qué podría suceder? Podría usar ese don para su beneficio personal y no para el reino y la justicia de Dios. Algunos de ustedes tal vez se pregunten cómo es posible que una persona que ha recibido el don de profecía se atreviera a hacer algo así. Por cierto, el don verdadero de profecía no es dado a cualquiera. Puesto que la profecía es algo espiritual y usar ese don de manera incorrecta puede ocasionar que la persona que revela estas profecías se vuelva orgullosa, Dios no concede este don profético a cualquiera. Sin embargo, aunque usted no haya alcanzado el nivel completo de fe, si cumple con las condiciones de la justicia de Dios, Él podrá darle el don de profecía y mostrar sus obras usando su vida. Sin embargo, si carece de amor por Dios y por las almas, el don se le quitará y será sustituido porque aún no está perfeccionado ni es maduro. Quizás hasta busque su propio beneficio pidiendo dinero y tratando de adjudicarse la gloria de la revelación profética. Pero si ha alcanzado el verdadero amor, su corazón nunca cambiará. Y si ha cambiado en algunos aspectos, entonces su fidelidad y fervor se habrán enfriado, o su fe y confianza habrán disminuido, lo cual demostrará que no ha logrado conseguir el verdadero amor de Dios. Si tiene verdadero amor, no podrá cambiar en esos aspectos. No importa lo mucho que Dios lo use con el don de profecía, nunca se volverá orgulloso, sino que procurará usarlo para el reino de Dios y su justicia, y no para su propio provecho. No importa lo talentoso, hábil o el poder que le haya sido otorgado, incluyendo el don de profecía, nada es más grande que el amor. Sin amor, no somos nada. Lo mismo sucede con el don de profecía en un sentido más amplio. Sin importar lo exacta y claramente que como hijos de Dios conozcan y declaren lo que sucederá en el futuro, eso no significa que tengan verdadero amor. No interesa cuántas prédicas sobre la voluntad y la providencia de Dios haya escuchado y entendido. No todos aman a Dios con todo su corazón.
Por eso, a algunos siervos de la iglesia se les dice, ¿cómo es posible que un siervo de Dios haga tales cosas? Ellos confiesan tener fe en Dios, pero como no tienen verdadero amor y no han llegado a ser la luz del mundo, constantemente se les está diciendo esto. Así piensa la gente del mundo. Nuestro Padre le da el don de profecía por amor y asimismo le guía por el camino de la salvación. Pero, ¿qué clase de hijos espera? Sobre todo, Dios quiere que sus hijos tengan más amor que cualquier otra cualidad espiritual. Por eso, deseo que se examine nuevamente a ver si tiene el don de profecía y no tiene amor. Qué hermoso es tener y poner por obra el verdadero amor. Si ha conservado en su interior ese verdadero amor hacia su cónyuge, hijos, padres, hermanos, amigos, no tratará de engañarlos ni de ocasionarles problemas. Al contrario, les servirá y será humilde delante de ellos, evitando toda palabra brusca, dura o grosera que pudiera dañarlos. A continuación, el pasaje de hoy cita: «Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia». ¿A qué se refiere la frase todos los misterios y toda ciencia? La palabra misterio indica el secreto que ha estado oculto desde antes de los siglos, es decir, el camino de la salvación por medio de la crucifixión de Jesús. ¿Cuál es el camino de la cruz? Es la providencia de Dios para la salvación de la humanidad que estaba destinada a morir. En febrero del 2007, el reverendo David, ministro de la iglesia Manmin Avivamiento de Fe en Bruselas, Bélgica, viajó a Angola y llevó a cabo una conferencia para pastores y una cruzada de sanidad. Después de la cruzada y del seminario, los pastores locales cambiaron de nombre a la conferencia y la denominaron Instituto Bíblico Manmin. Además, a través de las cruzadas que ha llevado a cabo y de su ministerio, muchas iglesias se han inscrito para formar parte de la familia Manmin. Él no ha sido enseñado ni capacitado en la iglesia central Manmin, pero cuando ha dirigido cruzadas, muchos pastores han experimentado una transformación espiritual y por ello decidieron cambiar el nombre del seminario. Además, muchos pastores fueron sanados por medio de la oración de sanidad y se manifestó un obrar maravilloso de parte del Espíritu Santo. Qué agradecidos estamos por las numerosas obras que Dios muestra y por la forma como nuestro Dios es glorificado. Se predicó la misteriosa providencia de nuestro Padre y Dios para la salvación de los seres humanos que estaban condenados a la muerte eterna. En otras palabras, el mensaje de la cruz fue predicado y muchos pastores y líderes de iglesia experimentaron el poder de Dios y se produjo una transformación espiritual en su interior. Los pastores y líderes de iglesia habían recibido muchas clases de enseñanzas teológicas, pero cuando oyeron el mensaje de la cruz por el reverendo David, se maravillaron y despertaron de su letargo espiritual. Sin esta provisión de Dios para la salvación de los seres humanos, usted y yo iríamos rumbo a la muerte eterna, esto es, al infierno. Y como el primer hombre, Adán, desobedeció la palabra de Dios y pecó, él y todos sus descendientes, es decir, todo ser humano, llegaron a ser esclavos del diablo y fueron obligados a vivir una vida miserable. Y lo peor es que al final de esa vida iban a ser arrojados al fuego del infierno y ser atormentados por la eternidad. Los hombres fueron hechos a la imagen de Dios y su anhelo era que llegaran a ser hijos de Dios. Sin embargo, desde que el pecado entró, la humanidad se ha corrompido con toda clase de pecados, como odio, peleas, envidia, celos, adulterio, asesinatos, y producto de ello ha sufrido toda clase de males y enfermedades. Dios Padre predestinó la providencia de la salvación desde antes de la fundación del mundo,
y cuando llegó el tiempo, envió a su Hijo unigénito para ser crucificado y así pagar la pena o condena de nuestros pecados y liberarnos del poder del diablo, el gobernador de este mundo. De este modo, Dios nos salvó en forma milagrosa. Este milagro de la salvación se conoce como el camino de la cruz. El mensaje de la cruz explica cómo se ha logrado la salvación de la humanidad, en qué forma entró el pecado al mundo, cómo son los ángeles, las huestes celestiales y cómo es el diablo. También nos dice por qué Dios ha estado cultivando a la humanidad, la razón por la que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén, por qué separó el huerto del Edén en el segundo cielo, cómo hizo que Jesús destruya las obras del diablo, cómo nos limpia de nuestro pecado y cómo podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Imagínese entonces la sorprendente y maravillosa bendición que es llegar a comprender este misterio de la cruz. No hay nadie en el mundo a quien se le haya revelado este misterio de la cruz. No obstante, muchos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, son pocos los que, aparte de ustedes, realmente saben de este misterio. Muchos pastores se han sorprendido al oír este mensaje. Cuando todavía no había sido ordenado como pastor, muchas iglesias me invitaban a predicar y compartía con ellos el mensaje de la cruz. Predicaba la palabra, les compartía mi testimonio personal de cómo llegué a conocer al Señor y luego les hablaba del mensaje de la cruz. Después de explicar a los pastores y a la congregación por qué Jesús es nuestro único Salvador, muchos de ellos pasaban adelante al altar y se arrodillaban. Y luego confesaban que habían estado ejerciendo su ministerio simplemente como asalariados. Sabemos lo poderoso, lo lleno de vida y lo misterioso que es el mensaje de la cruz. Y es debido a esto que cuando se predica este mensaje, los que lo escuchan son impactados y su forma de pensar es transformada. ¿Por qué decimos entonces que el mensaje de la cruz es un misterio? Esta provisión para la salvación se cumplió en secreto y no podía ser discernida por nadie, sino solo por el Dios Trino. Desde antes que el hombre pecara, el Todopoderoso Dios sabía con anticipación lo que iba a suceder. Dios proveyó a Jesús, quien iba a ser el Salvador de la humanidad desde antes de la fundación del mundo, pero lo mantuvo en secreto hasta que llegó el momento en el que la salvación se hizo realidad. Si este plan para la salvación de la humanidad hubiera sido revelado, la provisión de Dios para redimir al ser humano a través de la crucifixión de Jesús no se habría cumplido. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8 señala: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este misterio es la sabiduría oculta de Dios. Dios ya había elaborado el plan para la salvación de la humanidad desde antes de los siglos y había ocultado este secreto hasta que llegara el tiempo predestinado. Lo había ocultado para nuestra gloria y lo ha revelado en el tiempo apropiado. El diablo y Satanás no podían conocer este plan. Solamente el Dios Trino, esto es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podían saber cuándo y cómo este misterio iba a ser revelado y se iba a cumplir. Dios lo había ocultado para nuestra gloria. El diablo ni los gobernantes de este siglo podían entender la provisión encerrada en la cruz. Si ellos la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria y el camino para la salvación no se hubiera abierto. Si no hubieran crucificado a nuestro Señor, ¿cómo podríamos haber recibido la gloria de ser hechos hijos de Dios?
aún seríamos esclavos del diablo y no seríamos el pueblo escogido de Dios para entrar al reino de los cielos. Si el diablo hubiera conocido el significado de este misterio, nunca hubiera crucificado a Jesús. El camino de la cruz fue y aún es la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha conocido. No solo las personas, sino también los seres espirituales, el diablo y Satanás, no llegaron a comprender esta sabiduría oculta para la salvación de la humanidad. El diablo y Satanás creyeron que si destruían a Jesús, habrían triunfado para siempre, de modo que incitaron el corazón de personas malvadas y así consiguieron crucificar al inocente Jesús. La ley del reino espiritual determina que la paga del pecado es muerte, por lo que una persona que no ha pecado no puede sufrir el castigo de la muerte. Al contrario de lo que Satanás y el diablo pensaron, cuando Jesús fue crucificado, no triunfaron, más bien tuvieron que libertar a las personas que aceptaban a Jesucristo como su Salvador por ser hijos de Dios. De este modo, fuimos liberados de la esclavitud del diablo y llegamos a ser hijos de Dios y a obtener la ciudadanía celestial, y así viviremos por siempre en el cielo. Cuando Adán infringió la ley del reino espiritual, la autoridad que tenía sobre la creación le fue traspasada al diablo, y éste creyó que rigiendo sobre los aires, las fuerzas de la oscuridad iban a reinar en el mundo y así gobernar para siempre a la humanidad. Sin embargo, cuando el diablo incitó a esas personas malvadas a crucificar al inocente Jesús, él mismo se halló culpable de transgredir esa misma ley espiritual, y entonces tuvo que aceptar que la humanidad fuera redimida de la esclavitud del diablo. De este modo, el ser humano volvió a ser hijo de Dios. Debido a este enorme precio pagado por nuestro Señor, hemos obtenido la gloria de ser hechos hijos de Dios y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Si el diablo hubiera conocido el misterio de la cruz, no habría crucificado a Jesús, causando su propia ruina. Este misterio de la cruz ha estado guardado en perfecto secreto y se llegó a cumplir en el tiempo, en la sabiduría, poder y autoridad de Dios. Por eso, a la providencia de la cruz se le llama un misterio. Dios ha llevado a cabo su maravilloso plan para cultivar y perfeccionar a la humanidad a través de este misterio de la cruz. Por eso se le llama la sabiduría de Dios. Creo que no solo ustedes que están presentes en este lugar, sino también infinidad de hermanos y hermanas en todo el mundo que están viendo este servicio han entendido ya el significado del mensaje de la cruz, asistiendo a las mega cruzadas realizadas en el exterior o por las prédicas en la televisión, internet o vía satélite o leyendo el libro El mensaje de la cruz. Digamos, por ejemplo, si un funcionario tiene acceso a un secreto muy importante de su organización o institución, esto significa que dicha persona tiene una autoridad especial y además que siente un profundo amor por esa institución. Imagínese ahora el amor que cada uno de ustedes debe tener a Dios, ya que ahora conocen los misterios de su reino. Si no logra entender el amor de Dios oculto en la cruz, o si tan solo no tiene amor aun cuando ha conocido el misterio de la cruz, no podrá predicar las buenas nuevas a las muchas almas que ahora mismo están muriendo. Sin embargo, mi mayor tristeza es que incluso ahora encuentro a muchas personas que, habiendo oído el mensaje de la cruz, se oponen a Dios y caminan en la oscuridad aún habiendo aprendido el camino de la luz. ¿Cómo se han atrevido a continuar caminando en la oscuridad después de haber escuchado el mensaje del misterio de la cruz? Tal vez usted pueda compartir con otros la noción o la teoría que encierra el mensaje de la cruz, pero es muy difícil evangelizar si no tiene amor. Si de verdad ama a Dios, caminará en la luz y evangelizará a tantas almas como pueda y los guiará por el camino de la salvación.
con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Si realmente ama a Dios y a la iglesia, tiene que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ore por esto, predique el evangelio a los inconversos y distribuya los folletos de la iglesia a sus vecinos y amigos. No debe perder el tiempo en cosas que no tienen valor, como lo hace la gente del mundo. Tiene que usar su tiempo sabiamente y poner todo su interés en las cosas eternas y trascendentes. No importa cuánto conozca de las cosas de Dios, si no tiene amor, todo ello no significa nada. A continuación, el versículo de hoy cita: toda ciencia. Aquí, toda ciencia no se refiere al conocimiento humano, sino al de la verdad. El diccionario define la palabra conocimiento como comprensión o información sobre un tema que ha sido obtenida por medio de la experiencia o del estudio y que es de conocimiento general. En conclusión, el conocimiento puede definirse como el entendimiento de lo que se obtiene por medio de la experiencia o del estudio. Algunas personas estudian y se especializan en ciertas áreas y posteriormente se gradúan. El conocimiento de la verdad en el Señor se refiere al conocimiento de Dios, es decir, al conocimiento de la palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia. Usted ya ha escuchado mucha palabra de Dios y ahora tiene un profundo conocimiento de la verdad a través de las revelaciones de Dios. Sin embargo, si tiene todo el conocimiento y no tiene amor, no es nada. Queridos amigos y hermanos, la mayoría de personas aprenden desde muy pequeños en la escuela inicial y en el colegio ciertos principios de moral y de amor. La pregunta es, de todo lo aprendido, ¿cuánto de moral y de amor ha quedado o ha aplicado en su vida? Más aún, no todos los que han recibido cierto grado de educación son buenos o compasivos. Por el contrario, algunas personas con educación superior y con mucho conocimiento muestran una conducta realmente inmoral. A algunos hermanos en la iglesia se les asigna diversas responsabilidades porque han aprendido mucho a través de los mensajes predicados y por ello se les ha considerado competentes e inteligentes, pero a veces dejan la iglesia abandonando su fe en Dios. ¿Cuál es la razón de ello? Aun cuando han aprendido mucho, no tienen verdadero amor por Dios ni por las almas en sus corazones. Saben que deben amar a Dios y a sus hermanos, pero como no hay amor en ellos, abandonan a Dios, dejan la iglesia y a los hermanos en la fe. Por el contrario, aunque usted tenga poco conocimiento y deba ser refinado y perfeccionado en muchos aspectos de su vida, si tiene amor por Dios y por las almas, su corazón no cambiará bajo ninguna circunstancia. Al salvarlo, la gracia de nuestro Dios y Padre y el amor de nuestro Señor han demostrado ser tan grandes que por ello se esforzará por vivir en la gracia y el amor del Señor cada vez que se halle en medio de pruebas y de dificultades. Aunque algún pensamiento mundano entre en su mente, lo rechazará y volverá su corazón al Señor, porque sentirá el amor de Dios, que es mayor que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces buscará la forma de agradecer a la persona que lo guió al Señor y a todos los que han orado y se han preocupado por usted, y aún más procurará retribuirles la gracia de su amor. A veces, cuando leo las cartas que me envían de otros países, me doy cuenta que algunas personas están muy agradecidas a mi hermana mayor. Desean conocerla. Incluso, algunos doctores han expresado su deseo de conocerla. Del mismo modo, cuando vienen invitados de otros países, quieren verla porque han leído el libro Gozando de la vida eterna ante la muerte, y allí se enteraron que fue ella quien me trajo a la iglesia. Quieren conocerla porque fue ella quien me guió y me ayudó a conocer a Dios y a convertirme en su siervo. Apenas saben de ella, sin embargo, le están muy agradecidos porque me aman y aman a la persona que me guió a creer en Dios y a ser su siervo.
no solamente me están muy agradecidos a mí, sino también a mi hermana. De este modo, están correspondiendo la gracia de Dios. No obstante, ¿qué pasaría si usted abandona la gracia de Dios sin importar cuántas veces ha escuchado del amor de nuestro Dios y de nuestro Señor? Sería algo absurdo. Jamás debe traicionar a Dios, incluso si eso le cuesta su propia vida. Daniel y sus 3 amigos prefirieron morir antes que traicionar a Dios. Nunca dudaron, ni siquiera cuando eran arrojados al horno de fuego y a la cueva de los leones por mantener su fe en Dios. Lo mismo sucedió en la vida de los apóstoles de Jesús y de muchos otros profetas. Nunca debe abandonar a Dios ni dejar de vivir en la verdad. De otro modo, será arrojado al fuego del infierno. Es mi anhelo que todos ustedes dejen de lado sus títulos o posición, sus años en la fe, su conocimiento de la verdad y examinen si su corazón está lleno de gozo y de amor. Termino el mensaje. Amigos y hermanos, en general la gente llama tonto a alguien que no hace bien las cosas. Sin embargo, actualmente no solo a esas personas se les llama tontos. Cuando usted da todo lo que posee a los demás, en vez de buscar su propio beneficio, tal vez lo llamen tonto. Cuando deja de buscar su propio provecho y por el contrario decide sufrir ofensas por los demás, dirán que es un tonto. Y cuando decide soportar pacientemente y perdonar a los que le causan problemas y dificultades, seguramente se burlarán de usted. Entonces, ¿es esta la forma de vida de los tontos, como dicen los demás? En el Señor es todo lo contrario. No importa cuánto poder y conocimiento tenga, si no tiene gozo, felicidad y amor recíproco, será realmente un tonto o un necio. Usted tiene el don de profecía y entiende todos los misterios y tiene todo el conocimiento y la ciencia. ¿Qué más puede desear? Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes pueda poseer y poner en práctica completamente el verdadero amor y hacer que en su interior resplandezcan como piedras preciosas todos los misterios y todo el conocimiento de nuestro Señor. Bueno, familia, ese fue el mensaje para hoy. Ya hoy comenzamos a analizar el verso 2 de Primera de Corintios 13 y el pastor aquí nos habla acerca de que nosotros podemos tener o comprender todos los misterios. Me llamó algo la atención. El pastor nos habló de el misterio, que es el mensaje de la cruz, que es el mensaje de salvación, pero también nos habla de esa sabiduría oculta que aún está oculta, ¿sí? O sea, no todo finalizó con la cruz. Digamos, ese es el misterio que conocimos de que se cumplió hace 2000 años. Pero ¿cuál es el misterio oculto para este tiempo? La tarea del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, digamos, y pues lamentablemente el pastor nos dice, no todo el mundo lo conoce, lamentablemente muy pocos conocen en verdad el mensaje de la cruz, que pues nosotros, digamos, ya lo conocemos en detalle. Pero si aún no conocen el mensaje de la cruz, ¿cómo van a conocer el misterio relacionado con la tarea del Espíritu Santo, que es la santificación? Ahí es donde, digamos, nosotros podemos comprender la gran importancia de conocer el misterio que ha estado oculto y que sigue oculto. Eso es lo que más me llamó la atención. El pastor lo mencionó así. El misterio que estuvo oculto hasta que se cumplió en nuestro Señor y que aún sigue oculto. ¿Por qué? Porque en este tiempo sigue oculto el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, es interesante, es muy bonito y pues, digamos, hay algo curioso
El misterio de nuestro Señor Jesucristo, el único que lo sabía era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hasta su cumplimiento. Pero hay algo interesante y es que ahora, a través de los mensajes que nos enseña nuestro pastor, ahora nosotros podemos conocer y comprender el misterio oculto de la tarea o el ministerio, por decirlo de alguna manera, del Espíritu Santo, ¿sí? Ministerio de nuestro Señor Jesucristo, salvación. Ministerio del Espíritu Santo, santificación. Sencillo. Por eso fue que nuestro Señor dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está encerrado el misterio del ministerio del Espíritu Santo. Me encanta. Entonces, por eso acá no nos dice en este versículo, que se me hizo el celular, perdón. A ver, 1 Corintios 13 dice, y si entendiese todos los misterios, por eso no dice todo el misterio o solo el misterio, ¿sí? Entonces en ese verso 2 dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, entonces se refiere a todos los misterios en realidad. Por eso no es solo el misterio del mensaje de la cruz, no, también es el misterio del mensaje de la santificación. Son misterios, esa parte es clave. Perdón, me pasé por alto el de la profecía, que es la primera parte. Si tuviéramos profecía, ¿qué es profecía? El pastor nos habló de dos cosas. Una es el don de profecía y otro, la capacidad de profetizar. Todos los que conocemos la palabra tenemos la capacidad de profetizar. ¿Por qué? Todos conocemos acerca del arrebatamiento, conocemos digamos, de los 7 años de las bodas del Cordero, conocemos de la tribulación que se va a vivir en la tierra durante esos 7 años, conocemos del milenio y conocemos del juicio y conocemos del reino eterno en el reino de los cielos. Entonces, eso ya es profecía, ¿sí? ¿Por qué? Porque son eventos que se van a cumplir y que los conocemos a través de la palabra de Dios. Y profecía es eso, profecía es conocer las cosas de Dios, tener el conocimiento de Dios y darlo a conocer. Eso es profecía. Entonces, nosotros tenemos todos la capacidad de profetizar, pero no porque tengamos el don, ¿sí? Vuelvo a decir, una cosa es el don de profecía y otra es la capacidad. Entonces, todos tenemos la capacidad de dar profecía en la medida en que conozcamos la palabra y lo que viene. Pero el don de profecía, el pastor nos explicaba que ese ya se da cuando una persona llena cierta medida de justicia y lo cual lo capacita para que Dios le dé ese don. Curiosamente, el pastor nos dice, aunque hay personas que han llegado a tener esa capacidad y han podido llegar a recibir ese don de profecía, como es por justicia, cuando esas personas lo utilizan para su propio beneficio y no para el beneficio del reino de Dios, como ellos lo lograron fue por su capacidad, en la medida en que ellos mismos pierden esa capacidad, pues ese mismo don también se les puede quitar, ¿sí? Aquí no es algo que Dios da y quita, no. Aquí es algo que, digamos, en nuestra capacidad, si llenamos la medida de justicia, lo logramos obtener, pero en la medida que nos apartemos de esa misma justicia, pues lo perdemos. Algo similar a la salvación, ¿sí? No es que la salvación Dios no la dé y no la quite, no. Otra cosa es que la salvación nosotros la recibimos al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero en la medida en que nosotros nos apartamos de vivir en la luz y vivimos en las tinieblas, pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros perdemos la salvación. No es que Dios no la quite, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo para comprender por qué es que se puede perder ese don de profecía y es similar a perder la salvación. Entonces, ese es el señor Patro. Él precisamente habló, o sea, esta prédica está para, dice ustedes, los de la iglesia, porque ellos ya son profetas, o sea, somos profetas porque ya conocimos primero el mensaje de la cruz y ahora conocimos lo que viene. Al ser profetas nosotros, porque ya somos profetas y al compartir lo que ya sabemos, ¿sí? Habla de personas que ha venido una situación y en esa situación, ya conociendo y siendo profetas, decidieron darle la espalda otra vez a Dios. Entonces, recordemos que todas estas prédicas están direccionadas al amor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona da la espalda a Dios? No era verdadero amor.
Y va muchas cosas más que estaba esperando. Es que tiene mucho mensaje y precisamente de lo que estaba hablando y de lo que habla en la 12 cuando yo les dije, hay una persona que hace todo lo que habla, todo lo que pide Manmin, o sea, para ser Manmin, guarda todo, ¿sí? Pero ante los hombres viene a ser como Job. Y ahí es donde se prueba el verdadero amor, porque la persona no está santificada ante los ojos carnales, sino ante los espirituales. ¿Y cuál es la característica más importante para estos tiempos? Así como que se hizo cuando Jesús dio su vida y ni siquiera el diablo ni el enemigo sabía, es más, creyó haber ganado, pero se dio cuenta que fue cuchillo para él mismo. Entonces nadie lo sabía, solo lo sabía Dios. Él lo dijo el pastor. No sé, es demasiado profundo lo que estamos aprendiendo aquí. La palabra está directamente a la iglesia y a los que estamos entendiendo los misterios, y ya depende de nosotros si entendemos que la clave, después de tener todas las obras, está en el amor. Exacto, gracias, Padre. Listo, voy a continuar para poder resumirlo. Digamos, lo que pasa es que el pastor hoy nos habló de 3 puntos, ¿sí? Profecía, que creo que ya quedó claro. Misterios, que creo que también ya quedó claro. Y ahora, toda ciencia. De toda ciencia me encantó, porque no sé si creo que ya les había hablado a ustedes que cuando la palabra nos habla de ciencia y sabiduría, nos está hablando de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ciencia es la palabra de Dios y la sabiduría es poner en práctica esa palabra. Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, entonces aquí el pastor lo aclaró y me encantó. Cuando el pastor nos habló acerca de toda ciencia, dice, la ciencia es el conocimiento de la palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia. Esa es la ciencia, ¿sí? Entonces, es Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es la Biblia. Entonces, por eso me encantó, porque aquí el pastor aclaró algo que pues yo les había mencionado y es algo que pues la verdad nunca he escuchado que se enseñe claramente, pero pues obviamente el pastor lo enseña en este mensaje y me encantó. ¿Listo? Entonces, eso es ciencia. Ciencia es la palabra. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ya conociendo qué es profecía, conociendo los misterios y qué es la ciencia, el pastor nos decía que si nosotros no tenemos amor, aún conociendo toda esta profecía, aún comprendiendo los misterios, el misterio de la salvación y el misterio de la santificación, y aún conociendo todos los 66 libros de la Biblia, pero sin amor no sirven para nada. ¿Por qué? Porque una persona que recibió la gracia de la salvación, recibió profecía, la comprendió, recibió los misterios, los comprendió, recibió toda la palabra de Dios, la comprendió, pero nunca llegó a comprender el amor de Dios, lo va a traicionar. Triste. ¿Por qué? Porque sin amor no hay nada. Si nosotros no comprendemos el amor de Dios inmerso en la profecía, o sea, en lo que viene, digamos, si no comprendemos el amor de Dios en el arrebatamiento, de lo que nos quiere guardar, si no comprendemos el amor de Dios inmerso aún en los 7 años de gran tribulación, donde una multitud de personas se va a salvar a través de los 144,000, a través de los 2 testigos, si no comprendemos esa magnitud del amor de Dios, no estamos entendiendo la profecía. Si no comprendemos la última oportunidad del milenio en el amor de Dios, no comprendemos en realidad a Dios, ¿sí? Por lo tanto, al no comprender esa profecía, al no comprender el amor inmerso en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección, en que Él haya sufrido, en que haya padecido, en que haya derramado su sangre por nosotros, si no comprendemos el amor de Dios a través de su Santo Espíritu, quien gime con gemidos indecibles, buscando santificarnos y guiarnos en ese proceso de santificación, y antes, digamos, vuelvo a decir, lastimosamente, la mayoría de la iglesia, desafortunadamente, no toda, porque yo sé que hay iglesias que buscan vivir en santidad, aun cuando no comprenden claramente el ministerio del Espíritu Santo, pero lo buscan, pero ahí está Dios. Pero entonces, por eso digo no todos, pero lastimosamente la gran mayoría no quiere vivir la santificación. Sencillamente se quedan en que la gracia y la ley son opuestos, y pues ahora, sencillamente con decir Señor, Señor, ya somos salvos y punto. No, ahí están literalmente desechando la obra del Espíritu Santo. Entonces, esa parte es bonita. Nosotros ahora comprendemos los misterios, comprendemos el sacrificio de nuestro Señor, comprendemos el sacrificio del Espíritu Santo. Y ahora
nosotros comprendemos toda la palabra de Dios, que vuelvo a decir, hay algo increíble que hemos aprendido acerca de la ley. ¿Qué es la ley? La más grande expresión de amor de Dios hacia nosotros. A través de la ley, Dios nos buscó una excusa cómo podernos bendecir, como está escrito en Deuteronomio 28. Entonces, la ley sencillamente es una excusa para podernos bendecir. Entonces, ahora podemos comprender tres cosas importantes en profecía, en misterios y en ciencia. ¿Qué comprendemos? Comprendemos el amor del Padre inmerso en la ley y inmerso en toda la palabra. Comprendemos el amor del Padre al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al enviar a su Hijo, el Espíritu Santo, a sufrir por nosotros, estando en medio de nosotros. Entonces, y ahora, también debemos entender el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Debemos comprender el amor del Espíritu Santo al estar dispuesto a sufrir y a padecer esos gemidos indecibles por culpa de nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros no comprendemos ese amor, no hay nada, ¿sí? O sea, podemos tener la profecía, los misterios y la ciencia de conocimiento, pero si no comprendemos el amor de Dios, lastimosamente ahí el pastor dijo, hay muchos que han recibido ya todo esto, pero han traicionado a Dios. Y el pastor nos dijo algo importante. Dice, si nosotros abandonamos la gracia de Dios, es algo absurdo, incluso si está en riesgo nuestra propia vida. Lo que pasó con Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, pero nunca traicionar a Dios. ¿Por qué? Conocían y comprendían el amor de Dios. Ahí está la clave. Entonces, el pastor después continuaba diciendo, para el mundo, nosotros, quienes no buscamos nuestro propio beneficio y quienes perdonamos y oramos por los que nos persiguen y les amamos, somos unos tontos. Pero el pastor nos dijo algo clave. ¿Quiénes son los verdaderos tontos? Los que traicionan a Dios porque nunca comprendieron su amor. Interesante, ¿no? Entonces yo creo que ahí contesta muchas preguntas y de pronto Patro hoy puede comprender por qué, digamos, Patro que ellas nos habló acerca de unos amigos míos, bueno, pues yo relaciono solo a uno, la verdad. Bien, Patro habló de 2, pero bueno, yo en este momento solo tengo a uno, que, o sea, que tengo en mi mente, ¿no? Que tengo en mi mente a uno que de pronto menospreciaba el hecho de que Patro no tuviera mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque él creía tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento no le sirvió para nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no le cuadró el amor, no le cuadró la misericordia de Dios, ¿sí? Y pues prefirió volver atrás y pues lastimosamente eso es traicionar a Dios. Entonces, ahí de pronto se hace, o sea, solo lo menciono en este momento porque aquí es una muestra, ¿sí? Es un ejemplo de que menospreciar a alguien porque no tiene el mismo conocimiento que yo tengo, muestra que no hay amor. Y ya vemos las consecuencias. Finaliza en traicionar a Dios. Entonces, si nosotros menospreciamos a los pequeñitos, que me encantó esa introducción que Patro hizo en el mensaje de hoy, si nosotros menospreciamos a los que vienen detrás, que los que están abajo de nosotros no estamos teniendo amor, no estamos teniendo misericordia, no estamos reconociendo que nosotros también pasamos por ahí. Entonces, por eso es tan importante, digamos, esa introducción que Patro nos hizo al mensaje de hoy está muy bonita y es muy oportuna para este mensaje. ¿Por qué? Porque ahora nosotros cada día vamos a comprender la gran importancia del amor. ¿Y el amor qué es? ¿Cómo se puede manifestar a través de nosotros? A través de misericordia, a través de humildad. Pero hay algo importante. La palabra nos dice que nuestro amor debe ser un amor no fingido, sino un amor verdadero, un amor que nace del corazón, que nos nazca en realidad amar a nuestros enemigos, que nos nazca orar por ellos, no que lo hagamos por obligación. ¿Y cómo podemos lograr a tener un amor no fingido? Comprendiendo la profecía, los misterios y la ciencia, pero con ese amor inmerso de Dios en toda su providencia. ¿Sí? Es la clave, es la clave. Espero no haber confundido, traté de dejarlo lo más claro posible, pero vuelvo a decir, es demasiado sencillo. O sea, el mensaje cada vez que lo vemos es demasiado simple, es muy simple el mensaje. Ya mañana vamos a... Señor, perdón, ya finalizo, ya concluyo y ya. Digamos, mañana vamos a continuar con el resto de este versículo.
¿sí? Entonces, por eso digo que este estudio de 1 Corintios 13, perdón, el estudio de amor espiritual es sencillamente el estudio de 1 Corintios 13, paso a paso. Eso, ¿por qué? Porque aquí está el amor. Listo, gracias, Patro, puede continuar. Mao, el pastor lo dijo, o sea, simplemente ha hablado de quienes asesinaron a Jesús y es desde el principio está hablando del símbolo, o sea, todo se refiere al religioso, al que mató a Jesús, a los que fueron desde pequeños entrenados en la palabra, en la ley. Entonces, no estamos hablando de gente del mundo, porque ellos tienen más posibilidades. Por eso el cuidado de nosotros, creer que nos estamos perfeccionando en la palabra carnalmente y no espiritualmente. Y es que a una persona necia, entre más se le diga, o a veces que nos pasa a nosotros, entre más nos digan, y como no, nos vamos zafando, nos vamos limpiando, vamos desechando, vamos dejando de hacer y empezando a hacer, vamos obedeciendo y vamos, sí, bien, en todo lo que nos dice el pastor en el camino. Pasa que hay cosas que cuando llegamos al límite, y ese es el gran error que dice el pastor, cogemos la palabra para respaldar nuestro pecado que está aquí y con soberbia y arrogancia decimos tener la razón, cuando el amor se encarga de agachar la cabeza, decir estoy fallando, reconozco porque esa palabra me confrontó terriblemente y veo que tengo y estoy mal, que eso sí duele, saber que estoy mal, que todo lo que yo he aprendido y he dicho y he sido es una mentira y una farsa, porque a la luz de la palabra estoy mal, y reconocer, después de no haberlo hecho nunca, decir estoy mal, y a quien se le deba las disculpas o el perdón, se le diga primero a Dios, luego a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi familiar, a mi enemigo, y decir yo estoy mal, así, y esta bondad que es más fuerte, que creo que es la 3 o en el segundo nivel. Yo pude haber sido el culpable, sí, usted fue el que tomó la decisión, pero muy seguramente fue a raíz de algo que yo hice. No estoy justificando lo que hizo, pero sí acepto mi culpa para tocar el corazón de la otra persona. Y eso pasa en nuestro camino de perfeccionamiento, porque si nosotros nos queremos perfeccionar y nos aprendemos la Biblia y hacemos todo por obras y aparte me creo más santo que los demás, vengo a ser como el címbalo que retiñe o exactamente lo mismo, y vengo a ser el que acusó, el que escupió y el que asesinó a Jesucristo, solamente que en esta época, y ahora hago más y creo que soy mejor que los demás o de los que me acompañan y puedo decirles verdad, pero si esa verdad sin amor, ¿qué dice otra vez el pastor y con qué inició? Gracias, Padre. Digamos, esa introducción también fue muy bonita del pastor acerca de recordarnos con respecto al mensaje que escuchamos ayer y dándonos el ejemplo del címbalo y del gong relacionado con nuestra oración. ¿Sí? El pastor decía, cuando usted ora, ¿cómo se escucha? ¿En realidad es una oración que sale del corazón? ¿Es una oración de amor? ¿O, lastimosamente, son sencillamente palabras? ¿Sí? Así como la palabra lo dice, que las oraciones o las palabras repetitivas, bueno, se me fue en este momento, pero a eso se refería el pastor. O sea, ¿estamos sencillamente presentándonos ante Dios hablando por hablar o Las estamos vanas orando de repeticiones. corazón? Eso, vanas repeticiones. Gracias, Pablo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra oración? ¿En una oración que sale del corazón o sencillamente repito todos los días lo mismo? Es interesante, es interesante. Entonces, ahí radica o se origina el amor a Dios. Y que no se debe quedar solo en amor a Dios, sino que ese amor a Dios se refleje en amor hacia nuestro prójimo. Sencillo. Gracias, Patro. ¿A quién le gustaría continuar? Pues estaba también sorprendida de los dos
de las dos, esas comparaciones que pone nuestro pastor, tan bonito, tan él, tan lleno de amor, enseñándonos. Lo único que le falta es hacernos dibujitos. Y no lo entendemos, Dios mío, no las cogemos. Ahí es donde dice, Señor, o sea, que yo siempre sueño como sueno como el címbalo, porque a veces uno a todo momento habla es gritando, habla es como ordenando, habla es, sí, dice uno, Señor, ¿en qué estamos? Dios mío, Padre, y esto de verdad que le da a uno duro. Entonces ahí es sí a todo momento ese disco rayado, dice Yodani. Entonces ahí el gran consejo es que seamos como el gon, suavecitos. Si le hablamos con cariño a la persona, así con ese cariño nos van a contestar, pero si uno grita, entonces así mismo nos van a contestar también. Entonces ahí vemos que el versículo de hoy nos enseña toda ciencia y verdad. Entonces ahí Dios nos habla también de que hasta el día de hoy Dios nos ha revelado muchas profecías. Así que uno también él nos habla y nos dice y una y otra vez y también muchas las veces tampoco no creemos, ¿no? Hasta que vienen y ahí dice que todavía vienen y faltan muchas más por venir, las profecías. Y donde nos habla también de las provisiones que me hizo acordar de Juan Felipe. Se van a acabar las provisiones. Si Dios no tiene esas provisiones para con nosotros, ¿a dónde iríamos a dar? Imaginémonos a dónde iríamos a dar a todo momento con gritos, con mentira, con egoísmo, de la manera, como digo, hablamos con rabia, con todo. Señor Dios Padre, perdónenos, a todo momento estamos pecando, a todo momento estamos, Dios mío, pisoteando atrás a nuestro Señor, perdónanos, Dios mío amado. Entonces ahí, bueno, y leo ahorita el 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios mío, Señor, que ese Espíritu Santo guiándonos siempre por donde quiera que estemos, por donde quiera que vayamos. Señor Dios Padre Celestial, es un poquito más. Gracias, mami. Digamos, esa parte es clave. Digamos, por ejemplo, mi mami habló de eso, lo que dijo Yodani, bueno, yo lo relacionaría con cantaleta, ¿sí? Que usualmente nosotros pensamos que la cantaleta es buena, pero si nosotros en realidad analizamos la palabra y el mensaje que nos enseña el pastor hoy con respecto al címbalo y el gong, ¿qué quiere decir? El gong no suena pasito, el gong suena fuerte, pero suena agradable. Entonces, no es una voz suave, es una voz con autoridad y con amor. Así como enseñaba y hablaba nuestro Señor, así como cuando nuestro Señor tenía que reprender a los escribas y a los fariseos, pero no lo hacía por, digamos, menospreciarlos, ni por criticarlos, ni por juzgarlos. Él lo que buscaba era que ellos despertaran y se pudieran dar cuenta del error. Entonces, nuestro Señor, cuando les decía hipócritas, lo decía con fuerza, pero también lo decía con amor, buscando que aunque sea uno de todos los escribas o fariseos que estuvieran ahí, se pudieran arrepentir. Entonces, por eso nuestras palabras deben tener autoridad, pero con amor. Ahí está la clave. Y hay algo importante también con respecto a la profecía, que nos habla mi mami. Y si nosotros nos damos cuenta, el pastor hace cuántos años le había hablado a la iglesia de las pruebas que vendrían y que eran pruebas necesarias, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, y este mensaje está vigente hoy, y va a estar vigente, si suceden las cosas como yo pienso, dentro de 20 años van a seguir vigentes estas mismas palabras. ¿Por qué? Porque las pruebas no son fáciles. Las pruebas, el pastor ya nos lo ha enseñado, entre más difícil sea la prueba, mayor bendición. Entonces, esas pruebas que acabamos de pasar o que estamos superando y las que han de venir son de bendición. Y el pastor ya nos lo ha anunciado desde hace muchos años. Entonces, y el pastor nos decía que estas pruebas sencillamente son para el crecimiento de la iglesia y para poder evangelizar a todo el mundo. Entonces, esa parte es también interesante porque, digamos, cuando la palabra nos habla del deseado de las naciones, no nos está hablando de Jesús, nos está hablando de la tarea del Espíritu Santo. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo se manifestó en Israel y en sus alrededores, pero el Espíritu Santo se está manifestando a nivel mundial en todas las naciones. Por eso la palabra le llama el deseado o, bueno, el deseado, ¿sí? Digamos, el amado nuestro Señor.
El deseado de las naciones es el Espíritu Santo. Entonces, ahí también empezamos a comprender que hay una gran diferencia entre los ministerios de nuestro Señor y del Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro Señor, vuelvo a decir, el amado, Espíritu Santo, el deseado. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque todas las naciones del mundo están llenas de personas que desean poder vivir en santidad, poder vivir por la palabra. Por eso es que el Espíritu Santo es el deseado de todas las naciones. Esa parte es clave. Vuelvo a decir, son pequeños detallitos o como pequeños apuntes que poco a poco vamos a ir comprendiendo y pues que son relevantes, así como pues digamos yo recuerdo que hace un tiempo yo les había anunciado acerca de que la ciencia y la sabiduría, cuando por ejemplo Salomón le pidió a Dios ciencia y sabiduría, lo que estaba pidiendo él era a Jesús y al Espíritu Santo. Eso era lo que en realidad estaba pidiendo Salomón. Entonces, hoy el pastor con él, cuando nos enseñó acerca de la ciencia, me encantó porque pues nos aclaraba que Jesús es la ciencia, ¿sí? Entonces, por eso me gustó mucho. Bueno, dejo hasta ahí. Muchas gracias, mami, estaba muy chévere. ¿A quién le gustaría continuar? Mau, el otro poquito ahí, ese otro poquito de Dios mío, y agradeciéndole también a nuestro pastor de la forma que nos enseña a orar. Sí. Yo me acuerdo una vez que nos fuimos a orar y había una persona enferma. Y cuando fue una persona supuestamente se había harto de la oración y todo, cuando empieza a orar, lo que hizo fue asustarnos. Porque imagínense, empezó: diablo, cochino, asqueroso, te tengo bajo mis pies, te tengo, y lo pisoteo. Y yo, ay, Señor Dios mío, ¿esto qué pasó? Yo creo que esa persona más bien imagínense, enferma, y al escuchar esas palabras, y mire lo bonito que dice el pastor de la forma que oramos, no, esa forma no era. Y sí, yo desde ese día para acá dije, hay que nombrar a todo momento a él, a ese Señor, ¿por qué lo tenemos que estar nombrando? Y de ahí para acá me daba miedo orar. Dije, no, que hay que orar así, de esa manera tampoco. Y sí, vea la forma tan bonita que dice nuestro pastor que tenemos que orar. No tenemos por qué tenemos que dejarlo en paz y orar siempre pidiendo a Dios. Bueno, mami, gracias por esa aclaración. Bueno, sí, muy bonito el ejemplo que nos dio el pastor, imitando nuestra oración, porque el pastor lo hizo ahí de una manera divertida, pero es verdad, o sea, es así, o sea, o nosotros oramos con un corazón tranquilo, con un corazón de amor, o oramos como si fuera una pelea de gatos, literalmente, ¿sí? Y pues digamos con respecto a lo que dice mi mami, si nosotros leemos la palabra cuando habla del enemigo, ¿qué dice el ángel? Dice, el Señor te reprenda. Dios en ningún momento nos manda a pelear con el diablo ni con Satanás. Y ahí está el ejemplo. ¿Quién es el que lo tiene que reprender? Dios. ¿Nosotros qué debemos hacer? Reprenderlo obedeciendo la palabra, porque el enemigo no soporta cuando nosotros vivimos en la luz y huye. Pero nosotros no estamos para andar peleando ni para andar... Vuelvo a decir, la palabra dice, el Señor te reprenda. Sencillo. Hay más claro no puede estar esa partecita. Y digamos, otra parte, digamos, bonita que me acordé ahorita, es de el tener agradecimiento a Dios por la persona que me guió hacia Dios, por las personas que han orado por mí, por las personas que me enseñan. Esa parte es clave. Y pues el pastor nos dio un ejemplo muy bonito. Nosotros conocemos que nuestro pastor conoció de Dios a través de su hermana y fue por la oración de su hermana. La oración, la hermana de nuestro pastor oró y preparó todo el ambiente espiritual para que nuestro pastor pudiera ir a la iglesia y pudiera recibir la sanidad. Entonces, el pastor dice, muchas personas de todo el mundo vienen con ese corazón agradecido hacia mi hermana. ¿Y por qué? Aunque no la conocen el hecho de que a través de mi hermana fue que yo conocí y ahora yo comparto la palabra de Dios. Entonces, aunque es indirecto, y efectivamente nosotros tenemos fotos de los niños, de José, de Juanda, no estoy seguro si también Juan Felipe y Andrés, no recuerdo, pero nosotros les tomamos fotos con la hermana del pastor. ¿Por qué? Porque es alguien muy especial para nosotros como iglesia. O sea, nosotros amamos a nuestro pastor, pero también a la hermana del pastor, y poder verla a ella es muy bonita. La hermana del pastor es muy linda. Entonces, ahí se manifiesta el agradecimiento. Y me hizo acordar del amigo que Patro nos dice que pues creía o presumía de conocer mucho, pero pues no tenía amor. Y lamentablemente él decía, pues yo puedo, o sea, digamos, él criticaba esa parte que acabo de hablar, él lo criticaba, porque él me decía,
Yo puedo entender el amar al pastor David, porque pues yo ya lo conocí y pues yo puedo amar al pastor David, pero pues al pastor principal o a la gente de Corea, pues ustedes que ya fueron, pero yo no. Entonces, él no entendía ni tenía claro qué significa el amor. No entendía qué es tener un corazón agradecido. Y pues vuelvo a decir, lo menciono solo como ejemplo para que nosotros comprendamos la gravedad de no tener esa gratitud, ese agradecimiento y ese amor hacia las personas que nos guían, hacia las personas que han tenido algo que ver con nuestra salvación, que han orado, que han intercedido, es importante. Entonces nosotros debemos siempre tener un corazón agradecido, porque lo contrario es tener el corazón de Judas, es un corazón traicionero. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Pues hablando de lo que estaban hablando ahorita, encuentro un versículo aquí que dice: si tuvieres profecía, entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tiene amor, nada soy. Es tan bonito que este ejemplo nos lo coloca Jonás. Era un profeta, era un hombre de Dios, y Dios le mandó cumplir una misión, y él no tenía amor por sus enemigos. El amor que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Porque yo una vez hice una pregunta a alguien y me dijo yo, pero ¿cómo Jonás? Dijo, no, es que eran enemigos y como se daban, y en ese entonces, ¿quién amaban? Si era ojo por ojo, diente por diente. Pero, ¿qué le pasó a Jonás? Ya todos sabemos la historia de Jonás. Y él pues venía y nos encontramos el versículo 13 que nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y de la venida nos dice aquí, el pastor nos refleja que dice: pero porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis, el 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Pero el 8 dice, pero ahí estoy leyendo salteadito. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza que nos está dando. Mire, ¿quién nos está dando esa coraza? De fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, que eso nos lo repitió muchas veces Pablo. Y de lo que estaban hablando de volver uno atrás es tenaz y fuerte volver uno atrás, porque el apóstol Pedro nos lo recalca muy claramente, de que se me fue el segundo, estaba leyendo la primera, en que dice que leo segunda de Pedro 2:21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es tenaz. Cuando la gente o cuando las personas que conocieron, aquí nos aclara que para esas personas era mejor que no hubieran conocido, porque después de conocer lo que usted estaba diciendo, ellos están pisoteando, conocieron y de pronto dijo eso, Dios perdona, eso Dios nos da otra oportunidad, Dios es un Dios de oportunidades, porque así lo dice la palabra, y se agarran de ahí, y realmente que así no es. En otra parte, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Esto pasa con eso. Gracias, familia. Gracias, Pa. Entonces, ahí esa partecita que nos acaba de hablar mi Pa, el pastor nos aclara cuál es la razón, ¿sí? Son los que conocieron, pero no comprendieron ni entendieron el verdadero amor de Dios. Por eso traicionan. Ahí está.
Ahí está la clave de por qué una persona vuelve atrás. Por qué una persona llega a la iglesia y deja de ir. Porque aunque escuchó y conoció del amor de Dios, no lo comprendió ni lo entendió en su corazón. Ahí está la razón. Ahí ya podemos comprender, de pronto ahí se nos despejan nuestras dudas y conocemos a alguien que se haya apartado de Dios. Esa es la única razón. Nunca comprendió ni entendió en su corazón el verdadero amor de Dios. Esa es la clave. Y bueno, mi papi también nos habla de algo importante con respecto a que el pastor nos lo habló hoy. Nuestro Señor vendrá como ladrón, pero no para nosotros. Y hay algo interesante que Dios le habló a nuestro pastor, que en 1992, cuando se anunciaba que iba a ser la venida de nuestro Señor allá en Oriente, en Corea, entonces Dios le explicó al pastor que después de que Satanás engañe al mundo de esta manera, cuando en realidad se anuncie la venida de nuestro Señor, la gente no va a creer. Es obra de Satanás anunciar la venida de nuestro Señor antes de tiempo. Es más, casualmente hoy me pasó, un amigo, pues que él ha venido aquí a la célula, pues pasó hoy a saludarme, me dijo, o sea, que ya en 6 meses se acabó esto. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque sí, ya, bueno, me habló de conspiracionismo y esas cosas. Yo le dije, sí, usted tiene razón, esas cosas van a pasar, el enemigo está tomando el control con lo que está pasando en Estados Unidos, con algo que se viene, digamos, no voy a mencionar qué es, pero pues es algo que se viene con respecto a cómo se están llevando a cabo los planes del enemigo. Entonces él me decía, pero si ellos ya lo dijeron es porque ya se acaba esto. Y yo, no, señor, eso es despacio, eso es un proceso. Y yo le dije, para que se lleve a cabo ese proceso, yo le pongo unos 20 años, por como creo que se van a llevar las cosas. Que sí, a partir de 1 de enero del 2021 se va a llevar a cabo un plan grande del enemigo. Solo voy a mencionar cómo se llama el reseteo, ¿sí? Entonces, a partir del 2021 va a empezar ese reseteo, ¿sí? Ese plan del enemigo. Pero para que llegue a todas las naciones del mundo, eso tarda, eso no es de un día para otro. Entonces, pero él como que se desanimó porque él de alguna manera lo vi que era como contento diciéndome, ya nos vamos. Y yo dije, no, no es así. O sea, vuelvo a decir, digamos, nosotros debemos tener claro que si es poco, si es mucho el tiempo que tenemos acá, debemos aprovecharlo al máximo y el pastor hoy nos lo habló. Nosotros debemos administrar bien nuestro tiempo. Nuestro tiempo debe estar enfocado en ser útil para poder evangelizar las almas, para poder manifestar el amor de Dios a través de nosotros hacia Dios y hacia las almas. Ahí está la clave. Entonces, vuelvo a decir, ojalá yo estuviera equivocado y pues que nuestro Señor venga lo más pronto posible. Pero pues, digamos, como el pastor nos ha enseñado gran parte de esta profecía, como las construcciones de los santuarios y, digamos, los eventos que se vienen. Entonces, por eso es que yo sé que todavía toma tiempo. Faltan cosas por suceder. Pero si el enemigo empieza a anunciar la venida de nuestro Señor, como por ejemplo, como me lo trató de decir mi amigo hoy, porque él me decía, no, es que ya en 6 meses. Yo, no, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en realidad se anuncia la venida de nuestro Señor, muchos no creerán, lastimosamente. Precisamente porque el enemigo se ha encargado de engañar a la misma iglesia. O sea, es el enemigo. Digamos, el que anuncia falsamente la venida de nuestro Señor es el enemigo, no es Dios. ¿Por qué? Si fuera Dios, Dios no anuncia mentiras. Dios anuncia lo que se cumple. Entonces, todas esas veces que se ha anunciado la venida de nuestro Señor desde hace muchos años, es más, casualmente estuve viendo un video, creo que fue ayer, y había un comentario de alguien que decía, si eso nos venían diciendo desde hace años que supuestamente el fin del mundo era en el final del siglo y no pasó nada, eso es mentira, pónganse a estudiar, pónganse a trabajar. La misma gente, los mismos creyentes ya no creen en el rapto, no creen en la venida de nuestro Señor, porque el enemigo es el que se ha encargado de anunciar vez tras vez. Y digamos, muy lastimosamente, me parece que hay muchos cristianos que piensan que lo que está pasando en este año 2020 ya es el final. No es así. ¿Por qué? Porque el enemigo está empeñado en anunciar falsamente la venida de nuestro Señor, una y otra vez. Y va a pasar lo del pastorcito mentiroso, para que cuando en realidad sí sea, mucha gente lastimosamente no va a creer. Entonces, esa parte es de cuidado, esa parte es de mucho, mucho, mucho cuidado, por eso es necesario comprender la profecía, ¿sí? Ahí entraríamos en la parte de la profecía. Bueno, ya, qué pena, no intervengo más, me extendí bastante. ¿A quién le gustaría continuar?
Bueno, creo que le tocó al tío Lalo. Dios le bendiga, Mauricio. Amén. El mensaje estuvo muy glorioso. Familia, Dios les bendiga a todos. Amén. A ver. Primera de Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no en este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces, o sea, glorioso esta enseñanza porque, por ejemplo, en este caso, nosotros, por ejemplo, vemos, por ejemplo, yo al mirarlos a ustedes, escucharlos, por ejemplo, yo veo la gloria de salvación en José, Marta, Mauro, Patro, Carlitos. Yo veo la gloria de salvación en los que se conectan porque lo estamos en el camino de Él. El mundo es lo contrario, se mueve de otra manera, de otra forma distinta, lo contrario del Señor Jesucristo, el pecado, la maldad, y la sabiduría siempre va a estar, es o sea, lo que dijo el pastor también, nosotros estamos acá en el mundo, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces es gloriosa esa parte, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y ahí es donde estamos siempre pidiéndole al Espíritu de Dios que nos siga fortaleciendo para cuando llegue ese día de gloria, pues ahí estaremos, por supuesto. Pero de todas maneras, así como se mueve el mundo invisible, la parte espiritual, el mundo también se está moviendo de una u otra forma, ¿sí? Pero por decir alguno, uno, por ejemplo, en este año, donde el dolor se vio, donde eso, hay personas que no les, o sea, dicen que no pasa nada, que, o sea, confían entre sí. Pero, por decir algo, es glorioso cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor Jesucristo porque nosotros ya no pensamos como el mundo piensa, ¿sí? Y entonces es glorioso, por decir algo, cuando el Espíritu Santo en este tiempo sigue teniendo el coraje y el valor para seguir ayudando al ciudadano que es del reino de los cielos. Entonces siempre la sabiduría la vamos a necesitar nosotros. Siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo. Y es glorioso también resaltar la gloriosa presencia del Espíritu Santo como trabaja cada segundo, de día y de noche, por su pueblo. Ahora otra cosa, sí, obviamente, por supuesto que hay personas que ya quisiera que ya, pero lo que pasa es que el trabajo del Espíritu de Dios se está extendiendo más, ¿sí? Porque si fuera por ya, yo creo que al Señor Jesucristo le dolería esa parte porque hace falta o sea, muchos ciudadanos del cielo que Él quiere que lleguen allá. Entonces, cuando eso llega, por ejemplo, el pastor hablaba mucho de la sabiduría y eso es muy cierto, la sabiduría tiene varios aspectos tiene varios, para conocerla. Hay sabiduría, hay mucha sabiduría y solamente el Espíritu de Dios se la revela al quien la pide. Eso es un don de Dios que llega al corazón, al alma de esa persona de Dios. Pero por decir algo, o sea, queda uno sorprendido, por ejemplo, en esta tierra, cómo se mueve la confusión para confundir al creyente, para desanimarlo, para volverlo atrás. Y el trabajo del Espíritu Santo es, por decir algo, amor por las almas. Amor por las almas es, por decir algo, cuando una persona, por ejemplo, personas, por ejemplo, que estuvieron el año pasado en la iglesia cristiana y este año de pronto ya no están, entonces siempre el amor del Espíritu Santo, la sabiduría de Él, el poder de la oración de Él se mueve, que oren por ellos para que vuelvan, ¿sí? Por el pastor que está pasando por un momento difícil, llámese enfermedad, llámese escasez, esposa, hijos. Entonces siempre el Espíritu de Dios revela que oren por esa familia, ¿sí? Entonces, por decir algo, por ejemplo,
yo escuchaba hoy una pastora, le tocó, o sea, ella es de Venezuela y en este momento está acá con su iglesia, le ha ido muy bien acá, diferente a Venezuela. Entonces ella comentaba de que ella estuvo en el apogeo de Venezuela, o sea, y que como se, o sea, la hechicería y la brujería de María Alonso, como se movía allá, ese muñeco como se movía allá, en la abundancia de Venezuela, y ella decía que tener ese muñeco de María Alonso allá, que eso era normal en toda casa, en la mayoría de casas que eso era normal, y entonces es impactante escuchar eso porque por decir algo, por ejemplo, lo que comentaba ella, Venezuela la consagraron al mal, a las tinieblas, por aire, por tierra y por mar. Entonces, qué tremendo eso. O sea, un mandatario hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega y es tremendo. Y entonces también ella decía que la iglesia cristiana en Venezuela se durmió. Ella decía, mire, hay que ser sincero, la iglesia cristiana en Venezuela se durmió. Y entonces ella admira lo de Colombia. Dice, Colombia es una iglesia cristiana que ha estado firme, orando, porque por decir algo acá, todos sabemos que hay derecha y izquierda. El uno por un lado dice una cosa, el otro por otro lado dice otra, pero pues bueno, entonces siempre el Espíritu de Dios motiva a que oren por esa parte, que sea el poder de Dios tocándolos y que sea la misericordia de Dios alcanzándolos, a ver si se doblegan, a ver qué hacen. Pero siempre la sabiduría del Espíritu de Dios es más poderosa y es la que va a reinar siempre y por los siglos de los siglos va a seguir reinando. Porque por decir algo, lo que les comentaba, la confusión es tremenda hoy en día. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y aparentemente quieren tener la verdad. Por ejemplo, gente que se profesionaliza. Ayer escuchaba a una persona que decía que con el velón, que con este otro, que con aquello, que con el talismán, que eso sacaba la energía y decía, pues, Dios tenga misericordia de él, porque eso no es así. Eso es con palabras, es con sabiduría. Porque siempre, y otra cosa que yo aprendí del pastor hoy, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y él quiere que nosotros estemos con Él, por supuesto, porque él está esperando, siempre Dios pone la cuarta parte. Yo he visto en todos los mensajes que pone la cuarta parte, y la cuarta parte somos nosotros, a ver qué hacemos. Por decir algo, se me viene a la mente, por decir algo, por ejemplo, como Lázaro. Ese fue, el de Lázaro fue el milagro más sobrenatural que hubo acá en la tierra, porque dice la palabra de Dios que o sea, el cuerpo ya estaba prácticamente descompuesto. Pero entonces el Señor Jesucristo dio la orden, y cuando Él dio la orden, Él resucitó. Pero entonces también vemos que el Señor Jesucristo estaba cargado de oración, estaba cargado de gloria, cargado de poder. Entonces esa parte es gloriosa. Y por ejemplo ahí me impacta de algo que hoy en día a nosotros nos toca. A nosotros, personalmente a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Porque por ejemplo en el caso de Lázaro, Jesucristo no le quitó las vendas, tuvieron que ir a quitárselas. Él no se las quitó, la gente misma fue la que tuvo que quitárselas. Entonces esa es la parte que a nosotros nos corresponde. A nosotros nos corresponde, eh, por decir algo, escuchaba algo también, por ejemplo, el sobrepeso. Hay personas que tienen sobrepeso, eso ya le corresponde a la persona, ¿sí? Porque por decir algo, escuchaba de que, y es que es muy cierto, esos milagros son muy contados, o sea, son muy contaditos los que Dios puede hacer, porque eso ya le corresponde a la persona, ¿sí? Y entonces en esta parte, en este mundo, en esta tierra, en este momento que Dios nos ha mandado, tenemos la gloria de Él, porque tenemos la vida y estamos buscando la gloria de Él, el reino de Él. Entonces, por ejemplo, estos mensajes lo motivan a uno y lo llenan a uno de más esperanza. La fe va creciendo, la esperanza ya no es acá en la tierra, sino la esperanza es en el reino de los cielos. Entonces esa parte es muy gloriosa. Y otra cosa, estos son mensajes donde
hasta el pastor decía que en este momento en el mundo donde lo estén escuchando, van a recibir, sí, obviamente, más fe, más esperanza, más reino. Entonces es glorioso, Dios lo bendiga, donde esté, donde se encuentre, porque hombres de Dios en este momento sí los hay, personas de Dios sí las hay. El mundo dice que no, que eso era en el pasado, que eso era cuando el Señor Jesucristo se movía con sus apóstoles. Hoy en día también el Señor Jesucristo se está moviendo con apóstoles de Dios acá en la tierra, o sea, los apóstoles se están multiplicando, ¿sí? Y por decir algo, por ejemplo, yo escuché, por ejemplo, la semana pasada yo que hablé con ellos, ellos tienen un almacén acá por la principal, y entonces pues ella me comentaba que siempre Dios ha estado con ellos, de parte de ellos, y que han visto la mano del Señor ahí en ellos, en su economía, porque, por ejemplo, ella me comentaba que en la pandemia, cuando se cerró todo, imagínese un local pagando casi 2 millones de pesos, y el local no es tan grande, entonces ella me decía, no, no sé, pero ahí pagamos todo, hemos estado al día, y Dios no nos ha desamparado, pero en este momento tenemos Dios nos va a dar el privilegio que nos van a dar una obra fuera de Bogotá y por eso es que vendemos el negocio, decían ellos. Yo, decía, yo le decía, pues yo la felicito de parte mía, yo la felicito porque el llamado de Dios está primero que lo que dijo, sí, aquí ya dijo, no, nosotros ya, ya sabemos que estamos es acá de pasada, el mundo está de otra manera festejando, celebrando, unos tristes, otros contentos, otros angustiados, desesperados, pero nosotros seguimos confiando en él. Y yo le decía, qué bueno que tenga esa forma de pensar. Y entonces ella decía que tomaron la decisión con el esposo de que le van a dar una obra el otro año, y entonces están en esa parte. Yo decía, glorioso, glorioso así, porque el otro año se viene un avivamiento, tanto para Colombia como para el mundo entero. O sea, las naciones van a ser sacudidas, pero por la gloria de Dios, ¿sí? El diablo ya hizo su sacudón, pero entonces ahora lo que viene, el mover de la gloria que va a venir para la tierra va a ser gloriosa. Va a ser gloriosa porque va a tocar al niño, ese niño que de pronto el papá no lo enseñó, hasta ese niño lo va a tocar y ese niño le va a ser el pastor de ese papá, de esa mamá. Van a haber cosas sorprendentes, van a haber cosas gloriosas que nuestros ojos van a verlo, van a ver la gloria, vamos a ver la gloria de Dios en muchos aspectos, en muchas áreas, y debe de ser así. Yo estoy de acuerdo porque lo del Espíritu Santo, o sea, el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en la tierra o sea, es algo muy, muy profesional, es algo muy poderoso, es algo muy sobrenatural. Nosotros, por ejemplo, por eso es que nosotros, la parte humana nuestra, se la entregamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encarga de darnos lo sobrenatural de Él. Entonces lo que se viene es algo glorioso y seguimos confiando en Él y nuestra fe se va a aumentar antes más. Entonces muchas gracias al Señor Jesucristo por estas tardes de gloria, por estos momentos de poder, por estos mensajes donde la fe, la esperanza, seguimos en el reino con más fuerza, con más valor. El mundo tiene, por decir algo, anteriormente teníamos un dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero ese dicho no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos cultivando el corazón para el Espíritu Santo. Nosotros con el Señor Jesucristo no vamos a perderlo nunca. El mundo sí pierde, pero nosotros en Jesucristo no vamos a perder, no vamos a perder porque lo estamos buscando, porque somos de Él y Él está ahí, el Espíritu Santo está ahí ayudándonos de una forma, de otra. Entonces es muy, muy, muy agradecido con el Padre, agradecido con el Señor Jesús y amando y glorificando al Espíritu Santo que está en gloria y en poder en este momento en la tierra. Mauricio, a todos familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, gracias, tío Lalo. Qué bonito el testimonio de estos pastores, es muy bonito porque lo que dijo el tío Lalo y pues bueno, digamos, podría decir yo que eso es algo que falta para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el despertar de toda la iglesia a nivel mundial.
Eso, eso es necesario, es importante, y hasta que no pase, nuestro Señor no va a venir. Esa pienso que es una de las más grandes señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad la iglesia a nivel mundial se despierte y evangelice y que la palabra llegue a todos los rincones. Ahí esa creo que es una de las más grandes señales que falta por cumplirse y por lo tanto por eso podría decir yo tengo la certeza de que falta, porque es mucho el trabajo que hay por hacer y pienso yo muy poco el tiempo. Gracias, tío Lalo. Súper chévere. Qué bonito el testimonio de esos pastores. Qué bonito, porque así como lo dijo el tío Lalo, en realidad sí se están levantando pastores, sí se están levantando, así como lo dijo el tío Lalo, apóstoles. Eso es importante. Gracias, tío Lalo. Y pues digamos, nosotros ahí es donde entra también nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque el evangelizar es amor hacia nuestro prójimo. En realidad, ahí es donde se puede manifestar el amor de nosotros hacia nuestro prójimo y pues el pastor ya hoy nos enseñó la parte clave, que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros evangelicemos, lo hagamos con amor. Ahí está la clave, ¿listo? Entonces, digamos, ahora que nosotros hemos comprendido el amor de Dios inmerso en la profecía, inmerso en los misterios, inmerso ¿qué fue la otra parte? En la ciencia o en la palabra. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de compartir ese amor de Dios para que cuando nosotros evangelicemos, lo evangelicemos con amor y ayudando a que las personas conozcan y comprendan el amor de Dios para que nunca se aparten. ¿Sí me explico? O sea, esa es la importancia. Si nosotros evangelizamos con amor y enseñando del amor de Dios, pues las personas no se van a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque van a conocer en realidad y van a comprender y a entender en sus corazones el amor de Dios. Entonces, ahí tenemos una clave para evangelizar y que nuestra evangelización sea efectiva. Gracias, tío Lalo, súper chévere. Bueno, familia, muchísimas gracias a todos. Mañana continuamos con este mensaje tan bonito. Esta serie es espectacular, esta serie es muy chévere y demasiado práctica. Entonces, qué bonito que estos mensajes los podemos poner en práctica desde ya. O sea, ya vimos los frutos, ya vimos las bienaventuranzas y ahora con el mensaje de amor a diario podemos irlos poniendo en práctica y pues sé que no es de un día para otro, lastimosamente, pero ya podemos ir avanzando y podemos poner en práctica este amor espiritual. Bueno, familia, muchísimas gracias. Gracias por la compañía de cada uno de ustedes. Gracias también para los que no se han podido conectar. Yo sé que en su momento se podrán conectar, podrán continuar y estaremos conectados. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Familia, bendiciones, que tengan linda noche, buen descanso y entonces nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Chao, Carlitos. Chao, Mayrita. Bendiciones. Chao. Hasta mañana, Dios les bendiga. Hasta Feliz mañana, noche a Mauro. Hasta todos, que mañana a todos. descansen. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiga. Muchas Feliz noche, gracias. chao. Gracias, Dios les bendiga.